Hola, hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a esta sesión Una perspectiva desde la eternidad. Me presento, mi nombre es Maite Melo y me da mucho gusto nuevamente estar contigo conectado, conectada en esta sesión número 9 tan maravillosamente agradecida con todos ustedes que se conectan a escucharme y con toda la disponibilidad, apertura y claridad de compartir lo mejor de mí y de todo el conocimiento que a lo largo de los años eh, me ha permitido tener este conocimiento aplicado y gracias a los mentores, a los guías, a la conciencia infinita que nos hace tener entendimiento y sabiduría para poder compartirlo con nuestra hermandad que es esta hermosa humanidad. Pues para dar comienzo, vamos a poner en contexto nuestra sesión pasada. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de electrónica. Como bien saben, soy ingeniera, de allí pues toda parte de todo ese bagaje académico que tuve fue de ingeniería y la maestría pues ya fue un poquito un cambio radical que fue acerca de las comunicaciones, las telecomunicaciones. Y pues a partir de que terminé la maestría se vino un cambio radical en mi vida y empecé siempre me he caracterizado de ser una buscadora, qué hay más allá de y por qué y para qué. Entonces, fue cuando terminé la maestría que empecé ese camino, ya tiene un poco de años, acerca de conocer nuestra conciencia, nuestra mente pura e infinita. Entonces, eso me llevó a emprendimientos, me llevó a grandes mentores, me llevó a grandes enseñanzas que hoy en día aplico a conocer las leyes universales y sobre todo mentores, esas guías que tenemos, que son ángeles en nuestras vidas para manifestar una nueva realidad. Ajá, entonces muchas gracias por abrirme las puertas de tu confianza, las puertas de la oportunidad al escucharme. Como bien dije en sesiones pasadas, es la primera vez que me atrevo a grabar en este medio y con la finalidad simplemente de compartir lo que yo soy para con ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente y pues como les decía, la sesión pasada estuvimos hablando por partes de cuál es nuestra naturaleza. Empezamos a hablar sobre qué es la distorsión, el ruido, la conciencia, nuestra fuente, la unidad y cómo podemos o técnicas o herramientas, cómo podemos conectarnos con nuestra fuente que reside en nosotros. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de electrónica. Es la forma más sencilla que yo tengo para poder explicarles a mi entendimiento cómo es que funcionamos a nivel psicológico, a nivel de nuestra naturaleza fundamental, que es creación, que es expansión, que es amor incondicional infinito, a través de la manifestación, la expansión, la creación. Entonces voy a estar hablando un poquito de electrónica para que ustedes puedan entenderme más fácilmente cómo nosotros podemos manifestar desde dentro hacia afuera una nueva realidad, ¿ok? Creo que todos tenemos ese objetivo de mejorar en nuestras vidas. Queremos sentirnos apasionados, sentirnos liberados, sentirnos cada día mejores, ¿verdad? Entonces, esa es una nueva manifestación que cada uno de nosotros siempre queremos. A veces estamos guiados, la mayoría de las veces, por el colectivo y a veces son pensamientos que parten de nuestra verdad, de nuestra fuente. Entonces, el objetivo, como comentaba, es que nosotros nos realicemos como seres humanos en nuestro máximo potencial. Ese máximo potencial yo lo entiendo como estar viviendo en una alta coherencia. Y esa alta coherencia nos va a llevar a tener una vida con propósito, una vida llena de significado y por ende como resultado vamos a experimentar paz, dicha, alegría, gratitud, resonancia con nuestra hermandad y por ende nuestro entorno va a ser el mismo. Entonces, espero que esta sesión se haga muy corta, concisa, clara,
pero sobre todo que te la lleves en el corazón, que la pongas en práctica y que busques más fuentes confiables para que tú puedas afianzar y anclar todo el conocimiento que hoy te voy a dar. Pues ya sin más, vamos a dar comienzo. Le- Nuestra conciencia debemos de entender que es universal, es el todo, es la matriz divina, es una serie de entretejido o matriz divina que todo lo constituye. Estamos formados tanto como lo visible como lo invisible. El 99.9% y con decimales 9999% estamos conformados por energía. Y ese punto 0,000 y un montón de ceros y al final un 1% está conformado de materia. Eso es la naturaleza de todo lo que existe. Y también dijimos que nuestra fuente es vacío y luz. Estamos con todo lo que reside, existe, es energía y es vacío y luz. Es esa dualidad como nosotros lo hemos manifestado, lo que percibimos en el mundo es esa dualidad, pero más allá de esa dualidad es toda la distorsión que nosotros vemos en nuestra realidad. Entonces, esa distorsión se ha venido manejando, se antecede a muchos filtros que hemos antepuesto en nuestra vida, creencias limitantes, creencias heredadas, estereotipos por el gobierno, por toda nuestra herencia humana y demás. Son filtros que hemos puesto y hoy nos encontramos en el aquí y en el ahora viviendo a través de esos filtros. Entonces, si nosotros queremos manifestar una nueva realidad, que es el título de esta sesión, debemos primeramente, viéndolo en sentido general, debemos partir de algo, ¿verdad? Entonces, siempre hemos partido quizá de algo erróneo y así nos conducimos en la vida. Entonces, cuando tenemos un resultado diferente a lo que pensamos, deseamos, pues prácticamente es porque nuestra fuente o nuestro punto de partida, pues no fue el correcto a simple vista. Pero, pues yendo más allá, no es de que partas de un punto de partida erróneo, simplemente es un aprendizaje que tuviste que pasar para encontrarte en una nueva perspectiva y de ahí volver a empezar, volver a caminar con una perspectiva mucho mejor de la que comenzaste. Es decir, vas a empezar con un nivel de conciencia diferente al que comenzaste, ¿ok? Entonces, hablando de esto, vamos a hablar un poquito de la comprensión de la conciencia o de nuestra conciencia o de la conciencia universal. Al final de cuentas, es todo uno. El espacio no está vacío, debemos de entender eso, el espacio no está vacío, no quiere decir que no lo vemos, no existe. Todo el espacio es energía, es una matriz de información infinita con una vibración o frecuencia elevada. Ajá. Entonces esa conciencia infinita, esa conciencia eterna es una vibración de alta coherencia. Y esa vibración de alta coherencia es amor incondicional puro, es expansión, es creación, es vida, es luz, es vacío y siempre está en constante cambio, ¿ok? Siempre parece que es inamovible, pero siempre está expandiéndose al cambio. Entonces, ¿qué es esa frecuencia? Por ejemplo, en electrónica, todo la energía se mueve a través de ondas. Entonces, hay ondas de alta vibración, de baja vibración. La medida que nosotros tomamos para la frecuencia son los hertz, que son los ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces, todo el universo es tan vasto que tiene diferentes frecuencias, unas frecuencias que son de alta vibración o de baja vibración. Las que tienen baja vibración son las que conectan quizá eh, nos, nos dan ruido a veces en nuestras emociones y las de alta vibración pues son las de amor puro, amor incondicional y son las que nos hacen experimentar pues esa paz que nosotros decimos. Eso es a nivel emocional, así las conocemos, ¿verdad? Pero a nivel electromagnético pues funciona totalmente distinto. Por eso nosotros cuando estamos en estado de vigilia nos manejamos en ondas delta que son un poquito altas y cuando estamos en nivel teta, sí teta,
que estamos en esa unión, en esa quietud, con esa paz que unifica todo, entonces la frecuencia es muy bajita, 4 hertz, 8 hertz, 9 hertz, 900 hertz, todavía se manejan en frecuencias bajas. Entonces, a lo que voy con esto, que esas frecuencias, pues lo estoy hablando ideal, ¿verdad? Porque son puras, pero cuando se interconecta una con otra hay interferencia. Entonces, esa conexión entre frecuencias, pues ya empieza a haber distorsión. Por eso nosotros tenemos muchos pensamientos y a veces unos nos hacen sentir bien, otros no tan bien, a veces nos sentimos muy confusos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, que es el procesador central de toda esta maquinaria perfecta, pues está desbalanceado, no está en coherencia. Entonces, el objetivo es ponerlo en coherencia. Ajá. Coherencia, acuérdense que es una vibración pura, ideal y que está en completa sintonía con algo. Eso es la coherencia. Entonces, eh, entendiendo esto, que esa conciencia infinita que es inteligente es altamente coherente. Ajá, su naturaleza es de vibración, de como resultado tener paz, tener eh, todas las emociones sanas que existen, como el compartir, el dar, la resiliencia, la compasión, la bondad, la piedad, la misericordia, todas esas emociones que nosotros, aparte que sentimos que son nuestra verdadera fuente, es porque parten de una alta coherencia que es el amor puro, incondicional. Y ello, pues, nos lleva como resultado a crear y a expandirnos. Por eso nuestra naturaleza siempre es de dar. No, Bruce Lipton, lo vuelvo a mencionar, en todo su estudio, pues a lo largo de, antes de Bruce y de toda esa ciencia, pues un poco cuadrada, decían que todo venía a partir de la evolución, ¿verdad? Que el más fuerte ganaba, que era por competencia, pero se ha demostrado que todo ello es contrario, que nuestra célula, la naturaleza de nuestras células, de nuestro cuerpo, es el de compartir. Entonces, por ende, la naturaleza de nosotros es de dar, que en su momento o a lo largo de nuestra vida hemos tenido pues ese sentimiento de no compartir, de que algo se nos quita, de ser envidiosos, de ser egoístas, ególatras y egocéntricos, es por todo ese filtro que hemos venido acarreando, por toda esa carga heredada. De infinitas fuentes, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es llegar a que nuestro cerebro, que es nuestro máximo procesador central y que no hay ninguna computadora que lo compare con nuestro cerebro porque es nuestra fuente intrínseca de pensamiento conectado con nuestro corazón, es la fuente de todo poder universal. ¿Por qué? Porque nuestra fuente está dado por ello. Y todo a partir de ello es creación de esa conciencia universal. Entonces, no hay comparación que el humano haya hecho con una computadora a nuestro cerebro. Entonces, ese cerebro necesitamos tenerlo sano, necesitamos llevarlo nuevamente a su verdadera naturaleza, que es que sea un cerebro que reciba coherencia y que dé coherencia. ¿Para qué? Para que estar en completa paz y en completo equilibrio. Esto no se logra bien fácil, ¿verdad? Porque como todo humano venimos a aprender en este planeta Tierra, algunos vienen con filtros menos, otros vienen con filtros más, pero al final de cuentas estamos en este planeta Tierra para aprender y para autorrealizarnos y poner al servicio eso que conocemos desde nuestra perspectiva al mundo, ¿ok? Entonces, diciendo esto, ¿qué es la interpretación de nuestra conciencia? Vamos a hablar que la experiencia que se da a través de nuestra conciencia, que es el ser, es nuestra máxima expresión aquí en este planeta Tierra. No es a través de lo que pensemos que nosotros sabemos algo, es a través de lo que experimentamos que sabemos algo. Esto podemos mencionar lo que nos podemos quedar en la teoría y podemos saber y conocer mucho, leer mucho, ir con mentores y somos un costal
infinito de conocimiento donde nosotros pues nos llenamos de toda esa información. Pero el objetivo no es ello, el objetivo es ponerlo en práctica y experimentarlo para que se vuelva un verdadero conocimiento, ¿ok? Entonces, otro objetivo que nosotros tenemos es empezar a discernir qué parte de nuestra verdadera fuente y qué no es lo que viene de esa verdadera fuente, porque el colectivo está lleno de mucha interferencia, por eso que les comenté en un principio de que hay muchas frecuencias, unas de alta, unas de bajas, unas de medias, y todas se juntan, ¿verdad? Y entonces empieza a haber mucha distorsión, pues en este planeta Tierra que es nuestro hogar. Entonces, si los estoy confundiendo un poquito o mucho, háganmelo saber por comentarios o en mis talleres, pues ya nos ponemos a platicar más a detalle, ¿verdad? Pero por mientras, tu deber es poner tu cerebro, todo tu ser en coherencia, en alta resiliencia, para que nosotros podamos tener apertura a lo que es el verdadero conocimiento. Acuérdate que también mencioné anteriormente que conozcas aquello que te dé a conocer todo lo demás. Nosotros somos pasantes en este planeta Tierra y somos temporales, ¿verdad? En cuerpo, pero en espíritu somos atemporales, somos infinitos y somos eternos. Y ese conocimiento es el que ha perdurado a lo largo de nuestras generaciones. Por ello, los iluminados, los despiertos, los monjes, que al final de cuentas es que pusieron en coherencia su ser con esa conciencia infinita. Y ese es el objetivo de todas estas clases que estamos dando, porque no solamente es enseñar, es el autodominio y es el conocimiento y entendimiento que yo debo de tener para con ustedes podamos seguir creciendo juntos y seguir rompiendo eslabones y salir de esa matrix y despertar en ese juego, porque realmente pensamos que estamos jugando un juego, y me refiero a jugando un juego a lo que nos vamos convirtiendo en el día a día y todas esas quejas, esas esos juicios que ponemos, perdón, ya sea para nosotros o para con los demás, son filtros, ¿verdad? Y eso no somos nosotros. Entonces estamos dormidos en el juego, aunque pensamos que estamos jugando el juego, es mentira, estamos dormidos. ¿Por qué? Porque si viene la queja, viene la culpa, viene la vergüenza, vienen esas emociones de baja vibración, entonces pues literalmente estamos dormidos, no estamos ni tan siquiera jugando el juego, estamos dormidos. Y nuestro objetivo es despertar, es traer esa luz hacia la oscuridad. No es mala la oscuridad o la sombra que nosotros tenemos, al contrario, es la llave de nuestra liberación, la que nos da la posibilidad de cuestionarnos si vamos por el camino, ese sendero donde nos eh, correcto, si nos está dando paz, si nos está dando expansión, creación, paciencia y todas esas emociones de alta vibración, ¿ok? Entonces, diciendo esto, acuérdate, es a través de la experiencia que se da la conciencia en sí, no al revés, no solamente per se conociendo, sino simplemente poniendo en acción ese conocimiento, haciéndolo intrínseco, es decir, viviéndolo. Y la realidad es un proceso y es un resultado a la vez. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos es una versión decodificada de esa matriz. Este, Antes de pasar a lo siguiente, debemos de situarnos a niveles de conciencia superior, donde nosotros vibremos a alta coherencia y donde el proceso deja de existir. Por ejemplo, ahorita todos a lo largo de estas sesiones, si se fijan, hemos estado paulatinamente hablando, ¿verdad? Procesos o pautas o etapas o pasos, una serie de pasos para llegar a algo. Y así nos hemos manejado la mayoría de nuestra vida. Entonces, o por ejemplo, para terminar una carrera y que nos den un título, pues tenemos que pasar por una serie de mucho tiempo para llegar a tener un resultado, en este caso, un título. Entonces, o un doctor
perdón que ponga muchos ejemplos, pero para llegar a lo que quiero, tengo que hacerlo. O un doctor para operar, primeramente tiene que hacer un montón de análisis clínicos para saber qué es lo que tiene, después receta, si no compone, pues entonces viene quizá una operación y esa operación lleva un proceso de cuidado para que llegue al quirófano, llega al quirófano, entonces el doctor tiene un buen de enfermeras, quizá tenga que hacer una operación quirúrgica, necesita materiales, esos materiales necesitan estar previamente esterilizados, todo requiere un orden, ¿verdad? Un proceso. Entonces, y ese proceso a nivel terrenal lleva tiempo. En niveles de conciencia más alto, los procesos se vuelven existen, pero se vuelven más rápidos, infinitos y eternos en el aquí y en el ahora. Es decir, que ya no se requiere todo un proceso de crecimiento para tener un resultado. Una nueva realidad es crear que el proceso y el resultado sean coherentes, o sea, se unifiquen. Por eso a algunas personas nos cuesta más tiempo quizá manifestar algo por todo ese filtro o ese proceso que estamos viviendo para llegar a un resultado. Cuando tú empiezas a conocer tu verdadera fuente, la conciencia infinita, entonces se unifica ese proceso con el resultado. Ese es otro de los objetivos que nosotros debemos de tener en mente. Es decir, que ese cerebro que es nuestro procesador central, cuando vibre en altas coherencias, deja de vivir esa realidad que ya era para él, que fue pasado, y empieza a vivir una nueva realidad. La hace suya bajo la experiencia y entonces esa nueva realidad empieza a vibrar o a estar en un nivel de conciencia más elevado, ¿ok? Entonces las personas iluminadas, despiertas, son personas que pasaron por un proceso y que al final de cuentas hubo esa unificación entre su ser con esa conciencia o viceversa, esa conciencia con su ser. Y al final todos estamos interconectados, ¿ok? Entonces todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, pues es una versión decodificada de esa matriz. Ahora, voy a hablar un poquito otra vez de esa parte electrónica, ¿verdad? ¿Qué es un decodificador y qué es un rectificador? Quiero que hagamos la analogía. Un decodificador es un aparato, no aparato, perdón, es un circuito, un elemento electrónico con una serie de componentes y demás, pero al final de cuentas, el objetivo de armar ese decodificador es que lleguen a la entrada muchas líneas o muchas ondas. Ujú. Y esas líneas a la entrada, con esa serie de procesos, a la salida solamente sale una o dos líneas. Ujú. Es decir, tenemos en entradas y tenemos una o dos salidas. Ese es el decodificador. ¿Y el rectificador qué es? Es es igual un circuito armado con aparatos, perdón, ya mi vocabulario de electrónica, pero ya más de 10 años que no, profeso la carrera de ingeniería, pero pues la esencia es la misma, ¿verdad? Entonces, ese rectificador lo que va a hacer es que la corriente alterna o esa energía que es de ondas positiva, negativa, eso es lo que se recibe a la entrada y a la salida lo que recibe es una señal digital, es decir, lineal. Ujú. Entonces, todo esto que te estoy hablando es en el caso ideal, ¿verdad? Porque pues hay ruido dentro de todo ello y a veces en esas dos líneas, en el decodificador, esas dos líneas que salen, pues no salen completamente lineales, sino hay ruido todavía la salida, fíjate. Y en el rectificador pasa lo mismo, entra una naturaleza de una onda y sale otra naturaleza de esa onda, o sea, ya sale rectificada, ya sale una línea completamente digital, ya no sale con esas vibraciones o esas alteraciones, pero muy en el fondo sigue habiendo ruido y pues no es completamente rectificada. Necesita muchos procesos dentro para que salga completamente lineal, perfectamente lineal. Pues
Eso de decodificador y rectificador pasa con nosotros. El decodificador es nuestro cerebro. Es decir, que recibe un montón de entradas, de pensamientos a nuestro cerebro y lo que manifestamos en nuestra vida es lo que ese cerebro o todos esos filtros reflejó o se manifestó en nuestras vidas. Y aparte de eso, tenemos un rectificador sote que es lo que también hace que la perspectiva que tengamos sobre las cosas nos arroje un resultado distinto. Entonces, fíjate cómo es nuestro cerebro tan grandioso que tenemos un poder infinito en él, alineado con nuestro corazón para poder crear una nueva realidad. Y esa nueva realidad no es más que otra cosa, una vibración. Ajá, y esa vibración lo que debemos esperar que esa vibración que sea eh, de alta coherencia, ¿verdad? Entonces, si quieres que salga eso, pues el rectificador ya ni tan siquiera lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el rectificador lo que hace que a la entrada entre una naturaleza y a la salida salga otra naturaleza. Ajá. No necesitamos rectificadores en nuestra vida, debemos de quitar ese rectificador y entonces quedarnos con ese decodificador y ese decodificador ponerlo a la misma frecuencia que la conciencia universal, que es de alta coherencia. ¿Para qué? Para que pueda captar y recibir esas entradas de alta frecuencia y que las que no son de alta frecuencia, esos pensamientos que no provienen de la fuente, pues ni los necesitamos. Entonces viene enfocarnos en esas vibraciones de alta frecuencia para que de esas entradas pues sean coherentes y se parezcan, ¿verdad? Y entonces a la salida, como resultado, vamos a seleccionar pues las mejores o se van a unir todas y van a salir en perfección una manifestación que está vibrando con la alta coherencia. Entonces, espero haya sido lo más clara posible para que me entiendas que es todo ese proceso que yo te dije, lo podemos hacer con mínimos pasos, que es esa conexión con nuestra conciencia infinita y pues se puede dar con dos pasos bien sencillos, la meditación y la observación, la respiración. Ya vamos tres pasos, ¿verdad? Al final de cuentas, es nuestra naturaleza la alta coherencia. Lo único que hemos averiado en esta maquinaria perfecta son todos esos filtros, son todas esas experiencias que hemos tenido como resultado de que nuestra fuente ha sido averiada, ha sido distorsionada. Entonces, también en sesiones pasadas, en las primeras, estuvimos hablando acerca de nuestra verdad, de nuestra santidad. Y esa santidad no es más que otra cosa que la coherencia o ese ser congruente y coherente que somos por naturaleza. Cuando nosotros no nos va bien en la vida, cuando ponemos ese freno de mano y aparte queremos caminar, es porque hemos transgredido nuestro espíritu, nuestra fuente. Entonces, el objetivo de nosotros, nuestra misión como seres humanos es volver a la fuente, es volver a esa naturaleza que somos por experiencia innata, que somos amor puro incondicional. Nos hayan hecho creer que no, que hay algo mal en nosotros, en los seres humanos externos, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros hijos, en todo nuestro entorno, que hay algo mal y que por eso no funciona como debe ser nuestras vidas. En realidad no es eso, es que hemos transgredido nuestra verdadera fuente, nuestra verdadera naturaleza y nuestro objetivo como seres humanos es volver a llegar a esa fuente quitando todos esos filtros, todas esas máscaras, ¿para qué? Para que nosotros podamos recibir las entradas puras o la energía pura para recibir y dar lo mismo. Entonces, nuestro receptor, como bien dije, funciona como un decodificador y si cambiamos la configuración de ese receptor a través de nuestra mente y nuestras emociones, la realidad que decodificamos va a cambiar. Es es muy sencillo, es muy fácil, pero a la vez es muy profundo todo esto y lo estoy hablando de manera práctica, de manera
¿cómo se dice? Con experiencia, pero a la vez de todo ese aval que son los mentores, los guías, eh, todas esas personas que ya dieron un paso, 2 pasos, 5 pasos, 100 pasos, 1000 pasos adelante que yo, para poder entenderlo y para poder experimentarlo y para poder compartirlo. Entonces, tu misión es la misma. La misión es que tú lo entiendas, lo experimentes y lo compartas. Y lo único que va a salir de ese compartir siempre va a ser bueno, porque nuestra naturaleza, como lo dije, es compartir bueno. Si estás compartiendo algo malo, es porque esa fuente está perturbada, está contaminada. Entonces, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, un cambio en el mundo a nivel global, tendrás que empezar por ti mismo, tendrás que empezar a purificar como el agua. Tú ve un estanque, y si esa agua está estancada, pues obviamente tarde o temprano, pues se pudre, ¿verdad? O llega de bacterias y demás. Entonces, esa agua, la naturaleza es el fluir, es el abrirse paso, es el expandirse, eso somos nosotros. Entonces, para que por ejemplo, tú vas a un río y tapa con piedritas y se hace una posita, ¿verdad? Pero internamente esa poza sigue fluyendo, pero quizá llegue la lluvia, lleguen personas a jugar y esa agua se alborota. Entonces, lo que debemos de hacer es aquietar esa agua y empezar a purificarla para que esa agua quede cristalina, pura y como es su naturaleza. Eso somos nosotros. Entonces, a la salida, ¿qué se espera? Pues esa misma agua, ¿verdad? Que salga pura, que salga cristalina. Entonces, a diferencia del agua, para purificarla se necesitan muchos filtros. Para purificar nuestra alma solamente es quitar todos esos filtros y estar en comunión con nuestra conciencia infinita. Ojo, ahorita nada más estamos hablando del poder de nuestra mente, de esa unión con la mente divina y con nuestro cerebro, que es el procesador central de todo. Y aparte tenemos otro super cerebro que es nuestro corazón, que si ponemos, que ese, como lo comentaba en sesiones pasadas, si nosotros, el lenguaje del cerebro son los pensamientos, el lenguaje del corazón son las emociones. Si nosotros alineamos pensamiento con emoción, sucede lo que te estoy comentando, la manifestación de algo, ya sea que bueno o malo, porque si no está en coherencia tu pensamiento con tu emoción, por naturaleza surge un resultado, surge una manifestación, porque la conciencia es intrínseca, la conciencia todo lo entiende como uno, lo entiende como todo, lo entiende como unificado. Entonces, nuestro objetivo, vuelvo a comentarlo, es ponernos en alta coherencia, que es nuestra verdadera naturaleza, ¿ok? Entonces, debemos poner ese receptor, nuestra mente y nuestras emociones deben de estar en alta frecuencia. Entonces, nuestra nueva realidad pues va a ser muy distinta. Ahora, el poder del campo neuronal. El campo neuronal, entiéndase como el funcionamiento de nuestro cerebro, que emite una energía y dicho campo energético, dicha energía es la que se expande más allá de nuestro cerebro, ¿ok? Ese cerebro solamente es el decodificador, es ¿cómo les comentaré? Es nuestra materia física, nuestra materia que hace todo el procesamiento, pero más allá de lo que tú no ves, es lo que recibe nuestro campo, ese campo neuronal, que es lo que no vemos, es lo que recibe nuestro cerebro y lo pone en coherencia con nuestro corazón y pues da como resultado una señal o una vibración. Entonces, este campo se expande más allá de nuestro cerebro, interactúa con la conciencia universal y a la vez todos estamos interconectados y por ello tenemos pensamientos de toda índole proveniente del colectivo. Por eso mucho se dice, ¿no? Salir de la Matrix o salir de la caja, porque al final de cuentas nosotros estamos adormecidos por todo ese pensamiento, de toda esa energía predominante que hay en nuestro planeta Tierra. Pero una cosa sí es segura, que nuestra fuente máxima de poder es nuestro corazón alineado con nuestro cerebro. No hay inteligencia artificial tan capaz como lo que somos nosotros, porque nosotros somos, nuestra naturaleza es auténtica, es nuestra esencia, es, es, es vida.
y la vida se crea a través de la conciencia infinita, no es artificial. Entonces, yo te invito a que te honres como ser humano, a que te honres como tu verdadera naturaleza que eres y que a cualquier edad o a cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que tú estés, tienes la oportunidad de vivir una nueva realidad. El proceso y el tiempo que lleve, eso no te enfoques en ello, enfócate en que tú vivas y experimentes una alta coherencia en cada momento y ya hasta que esa vida se vuelva tu nueva realidad. Y para crear esa nueva realidad, nuestro cerebro debe de estar en un alto estado de coherencia, como lo comentábamos. Cuando esas ondas cerebrales se sincronizan con esa conciencia infinita, podemos manifestar pues el resultado, paz, alegría, riqueza absoluta, prosperidad, dicha, gratitud, todas esas emociones que como seres humanos ya somos por naturaleza y lo hemos experimentado. Tenemos esas ventanas de iluminación a lo largo de nuestra vida y el objetivo es que quitemos esa ventana, que ya no exista ni una puerta ni una llave y que vivamos, ¿ok? En ello. Y ahí viene otro libro, ¿verdad? El de la desaparición del universo. Pero pues más allá de eso, tienes una materia que es tu cuerpo, debes de honrarlo aquí en este planeta Tierra y cuando tú decidas la desaparición de ese cuerpo, entonces te vas a convertir en conciencia infinita con ello y ya no va a ser necesario un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya te uniste o ya nos unimos a, esa, a ese no ser que, que existe y que al final es. Entonces, un cerebro disperso pues crea una realidad caótica, un cerebro coherente crea una realidad ordenada y enfocada. Entonces, el objetivo, acuérdate, es que debemos de quitar toda distorsión, todo ruido, toda interferencia en nuestras vidas. Con esto no estoy diciendo que idealmente pues no va a haber circunstancias en nuestras vidas en las que nos enfrentemos, pero al final de cuentas es cómo vemos eso y para qué lo utilizamos y cuál es el fin que tiene esa circunstancia que nos está pasando en la vida para seguir perfeccionando ese procesador central con nuestro corazón para pues estar en perfecta unidad y coherencia y dar lo mejor de sí a los demás. Y para lograr todo esto podemos hacerlo a través de la meditación autoalusiva. Para mí es la mejor forma que he encontrado, más rápida, más libre de procesos que yo comentaba, para que tú te conectes con esa conciencia infinita. Y esa meditación autoalusiva es que tú aprendas a observarte. Esta herramienta clave es para vibrar en alta coherencia y consiste solamente en observar nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, todo lo que somos como cuerpo, ese vacío que ocupa nuestro cuerpo a nivel universo, que tú seas un observador de la vida. Cuando nosotros aprendemos a observar, entonces empezamos a contemplar, empezamos a meditar, empezamos a reflexionar, empezamos a cuestionar, empezamos a expandir. Entonces, para mí, la herramienta más profunda, más sencilla, es la observación, que para mí la llamo meditación. Observar es meditar, meditar es observar. Entonces, este es un proceso que te va a ayudar a ti a tener esa alta coherencia. Obviamente cuando empezamos, pues empezamos con un montón de ruido, ¿verdad? De interferencia y dispersión y demás. Pero nuevamente tu tarea es aprender a observar, 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 observar hasta que veas claridad en tu cerebro y vas a empezar a discernir. Y el discernimiento viene más allá del entendimiento, mm, más allá del entendimiento viene en la elección, qué vas a elegir tú, porque ese es el don divino que la conciencia nos ha dado, ser conscientes de ser y aparte elegir. Ujú. Entonces, intención y direccionalidad, que es la voluntad y no es un deseo débil, sino es un factor de direccionalidad. La intención es algo muy importante, es la voluntad
de ser, es la capacidad de elegir. Entonces, si nosotros tenemos un enfoque sostenido y sentir nuestra realidad, vamos a tener una alta voluntad y por ende vamos a tener una alta direccionalidad y enfoque en nuestras vidas. Este enfoque sostenido es al enfocar nuestro campo neuronal en una posibilidad específica dentro de conciencia, esa posibilidad comienza a cobrar masa en nuestra experiencia. Nosotros somos como puntos focales en todo este universo tan vasto e infinito. Somos meros puntos de energía y ese punto de energía tiene la capacidad de manifestarse a sí misma, es inteligente por sí mismo. Ese es nuestro verdadero flujo y nuestra verdadera naturaleza, como una estrella, como un ser vivo, como algo material. Ese material tiene vida en sí porque se ha creado desde algo que tiene vida. Entonces, poner en sintonía este enfoque sostenido y sentir nuestra realidad, entonces es lo que nos va a dar esa direccionalidad y esa manifestación, pues, coherente. Sentir la realidad no basta con pensar en lo que queremos, debemos lograr que nuestro campo energético vibre en la misma frecuencia que esa realidad, como si ya estuviera sucediendo. Entonces, como conclusión llegamos a que toda esta conciencia infinita y eterna vibra en diferentes frecuencias, ¿verdad? En diferentes niveles, por así llamarlo, que en realidad los niveles no existen tampoco, pero esas frecuencias es donde nosotros debemos de vibrar para experimentar dicha frecuencia. ¿Quieres experimentar una frecuencia X? Metiendo a la entrada Z. Entonces, no, ¿verdad? Tienes que meter a la entrada una X para que a la salida salga una X. Y eso es poner en coherencia nuestra frecuencia. Y ya casi por terminar en la práctica, nuestra experiencia, podemos hacer un silencio consciente, dedicar tiempo a nosotros, simplemente observar cómo nuestra mente construye el mundo. No, si nosotros somos quien observa, no somos el pensamiento observado. Fíjate, eso te está diciendo que tú eres el consciente del ser. Cuando tú te mantienes en presencia absoluta y en conciencia absoluta, entonces te vuelves el observador. Y cuando logras pasar a través de esa observación, el observado y el observador se vuelven uno. Entonces es cuando tú estás experimentando esa nueva realidad en tu vida. Cultiva la coherencia, usa técnicas de respiración rítmica o sincrónica o en sincronía para calmar ese sistema, nuestro sistema nervioso, un campo neuronal en paz es mucho más potente. Entonces, quizá me puedas decir, suena muy fácil, pero pues hay mucho ruido en mi vida, las circunstancias de ahorita de mi vida no me están ayudando. Te entiendo, te comprendo, es el proceso en el que estás viviendo, pero acuérdate, todos tenemos una capacidad humana que no la podemos. Yo no puedo decirte cuál es tu capacidad humana. No me atrevo a decir ello. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza es infinita y tú sabes, tienes la capacidad de elegir el proceso, el tiempo, como te lo dije, el lugar, el entorno, olvídate de ello. Trasciende los tres grandes, el tiempo, el cuerpo y el, y el entorno. Entonces, tú cuando trasciendes ello, pues entonces empiezas a vivir esa nueva realidad, experimentarlo desde dentro y entonces empieza a haber orden en tu vida por dentro y por ende se va a empezar a ordenar ese entorno a esa frecuencia. No esperes que suceda al revés, que todo esté ideal afuera para que esté ideal adentro. Sucede todo lo contrario. Va a haber un mundo caótico en tu vida y lo que realmente que es la clave de tu liberación es ello, ese mundo caótico porque te da la visión y la perspectiva de que eso ya no quieres y que la verdadera llave de esa liberación está en tu corazón y en tu mente. Y esa llave es elección. Ujú. Y otra práctica es la visualización sintérgica. No solo visualices imágenes, intenta visualizar la sensación del espacio a tu alrededor cambiando. Siente cómo tu intención se expande desde tu centro hacia el entorno. Para mí la intencionalidad es elección, es elegir. Intencionarte es poner esa alta voluntad, esa alta direccionalidad
enfocada. Entonces, todos tenemos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida, todos tenemos el derecho de perdonar y de que seamos perdonados, todos tenemos el derecho de vivir una vida mejor de la que estábamos y compartir con ella a nuestra hermandad, la humanidad, esa nueva vida, esa nueva realidad, porque como lo dije, no somos seres de competencia. Quizá nos hicieron creer mucho tiempo eso, que para recibir algo, primero tienes que dar, o para dar algo tienes que recibir, o que te quitan algo, pero al final de cuentas, nuestro ser por naturaleza es de dar, de compartir y de seguir trascendiendo, porque ese es el objetivo de la humanidad misma, que evolucionemos con esa conciencia infinita a ser y a expandir ese amor puro, incondicional que ya somos, no a limitarlo. Entonces, cueste lo que nos cueste en cuanto a tiempo, porque el tiempo es ilusorio también, pero haz lo correcto y lo correcto es conocer tu verdadera fuente y ponerlo al servicio de la humanidad. Sé un milagro. Los milagros no rompen las leyes físicas, sino que operan bajo leyes de un nivel de conciencia superior desde la mente, donde la mente tiene control directo sobre la materia. Es decir, que cuando ocurre un milagro es porque ya hubo coherencia en tu vida, porque es tanto el deseo que lo pusiste como tu nueva realidad y en alta coherencia que se manifestó. Entonces, nuestra vida en sí ya es un milagro, ya eres un milagro, siéntete, honra la vida que tienes, honrando con amor tu vida y compartiéndolo con los demás. No quiere decir esto que de color de rosa, ¿verdad? Porque va a haber personas que estén dispersas o que estén en el proceso y aunque tú estés vibrando en una frecuencia mayor o en alta vibración, no es diferente, no hay niveles, no hay diferencias. Esa frecuencia de amor puro incondicional es dominante. Entonces, tarde o temprano, siempre va a amortiguar esa otra frecuencia hasta que se vuelvan una y va a haber una coherencia. A lo mejor son tiempos distintos, lugares distintos, pero al final de cuentas el objetivo es llegar a esa alta coherencia como seres humanos. Entonces, cuando ocurra eso, pues va a existir la unidad completa, ¿verdad? Entonces, cuando existe esa unidad completa es lo que viene con el título, la desaparición del universo. Al final de cuentas, somos seres correlacionados con el universo, con la conciencia, con la vida y con el objetivo de seguir expandiendo ese amor puro incondicional. Y ya para terminar, vamos a hacer nuestra oración de coherencia infinita y eterna. Nuevamente, gracias por darme la confianza y la oportunidad de abrirme paso subirme a este vehículo para llegar con ese propósito. Eh, de nuestra humanidad, que es el reconocimiento de nuestra conciencia infinita y ponerlo al servicio de los demás. Así que muchísimas gracias, Dios te bendice, mi alma te reconoce, te mando besos y abrazos donde quiera que te encuentres. Gracias por escucharme, gracias por compartir estas clases y deseo que tu vida esté en alta coherencia, que manifiestes la vida de tus sueños, poniendo en coherencia tu corazón y tu mente con Dios, con esa conciencia infinita. Acuérdate, te estoy hablando desde la perspectiva de la eternidad, desde ese simple punto focal que soy y que tú eres, en esa perfecta armonía, en esa perfecta sincronicidad te, te llama mi corazón. Así que muchísimas gracias y pues casi por terminar, vamos a cerrar. En este momento reconozco que mi campo neuronal es uno con la matriz infinita de la conciencia universal. Declaro que mi percepción se limpia de juicios y miedos, permitiéndome ver la trama sintérgica tal como es una expresión pura de amor incondicional. Elijo habitar una realidad coherente donde reconozco en cada ser humano la chispa divina de la creación. Acepto que mi naturaleza y la de cada habitante de la tierra, que es mi hermandad, nuestro hogar,
es la expresión libre y auténtica de la conciencia. Soy un canal de luz y orden. Mi intención se expande, reconociendo que todos somos fractales de una misma mente universal que se experimenta a sí misma a través de nosotros. Aquí y ahora mi realidad es amor, mi lenguaje es la verdad y mi presencia es unidad. Muchísimas gracias, gracias infinitas. Nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 10, Dios mediante. Nos estaremos viendo próximamente y recuerda esta oración para que la lleves contigo, la vives contigo. Soy la conciencia que observa. Bendiciones infinitas y nos estamos viendo.